9 palabras de consuelo que Dios tiene para ti en este momento. Hay una conversación que Dios puede estar teniendo contigo en este preciso momento. No necesitas escuchar una voz para que Él pueda tocar aquello que nadie más conoce. Tal vez llegaste hasta aquí con una pregunta que llevas demasiado tiempo guardando. Has pedido una respuesta, pero el cielo parece permanecer en silencio frente a ti. Y cuanto más esperas, más difícil se vuelve distinguir entre fe, cansancio y confusión. Pero quiero que prestes atención a algo antes de seguir adelante. Tal vez Dios no ha dejado de hablarte. Tal vez necesitas aprender a escucharlo de otra manera. Porque existen momentos en los que Dios no cambia inmediatamente las circunstancias. En cambio, comienza trabajando en el lugar donde esas circunstancias estaban quebrando tu corazón. Puede que nadie sepa cuánto has luchado para mantenerte firme durante estos últimos días. Puede que sonrías frente a los demás, mientras por dentro intentas reunir fuerzas para continuar. Y quizá te has preguntado si Dios realmente está viendo todo lo que estás viviendo. Si esa pregunta ha pasado por tu mente, no la escondas ni te condenes por haberla sentido. Dios conoce incluso las preguntas que todavía no has conseguido convertir en oración. Quizás estás esperando que algo suceda para volver a sentir esperanza. Una puerta que se abra, una respuesta que llegue, una dirección que finalmente se aclare. Pero mientras esperas, existe una verdad que puede cambiar la manera en que miras este momento. Tu historia no queda suspendida simplemente porque todavía no puedes ver lo que viene después. Hay procesos que comienzan mucho antes de que sus resultados puedan hacerse visibles. Hay caminos que primero transforman el corazón antes de transformar las circunstancias. Y hay respuestas de Dios que llegan primero como paz, dirección y fortaleza. Por eso, no escuches estas palabras como frases bonitas destinadas a tranquilizarte durante unos minutos. Escúchalas como una oportunidad para detenerte y examinar lo que está sucediendo dentro de ti. Porque quizá has estado buscando una señal fuera de ti mientras Dios está tratando contigo por dentro. Quizá has confundido una puerta cerrada con rechazo cuando todavía no conoces su propósito. Quizá has llamado abandono a una temporada en la que Dios estaba enseñándote a confiar. Y quizá aquello que hoy parece una interrupción terminará revelando una dirección diferente. No necesitas comprender todo ahora para dar el siguiente paso con fe. Hay algo más que quiero que recuerdes mientras avanzamos. Dios no necesita que llegues fuerte delante de Él para poder acercarse a ti. No tienes que esconder tu miedo para demostrar que tienes fe. No tienes que fingir que estás bien cuando tu corazón necesita ser restaurado. La fe verdadera también puede existir en medio de preguntas, lágrimas y momentos de incertidumbre. Lo importante es no permitir que una temporada difícil defina quién eres delante de Dios. Porque tu situación actual es una parte de tu historia, no la totalidad de tu historia. Y ahora quiero llevarte a una verdad que puede tocar una parte de ti que casi nadie conoce. Hay personas que están rodeadas de gente y aún así sienten una soledad imposible de explicar. Hablan con otros, cumplen sus responsabilidades y continúan con su vida, pero algo permanece vacío. Tal vez tú has aprendido a convivir con esa sensación sin contarle a nadie lo que ocurre. Pero Dios puede encontrarte precisamente en ese lugar donde ya no sabes qué decir. Puede acercarse a una habitación silenciosa, a una noche difícil o a un corazón agotado. Y puede recordarte que su presencia no depende de que tus circunstancias sean perfectas. Por eso, antes de escuchar las 9 palabras que hemos preparado para este momento, quédate aquí. No porque una frase tenga poder mágico para cambiar tu vida de inmediato,
sino porque una verdad puede cambiar la manera en que enfrentas aquello que todavía no ha cambiado. Quizá una de estas palabras llegará directamente al lugar donde has dejado de esperar. Quizá otra responderá a una pregunta que nunca has tenido el valor de expresar. Y quizá descubrirás que Dios estaba más cerca de lo que imaginabas mientras intentabas encontrarlo. La primera palabra comienza exactamente donde muchas personas sienten que su corazón está más vacío. No estás solo. Hay una clase de soledad que no desaparece cuando alguien se sienta a tu lado. Es esa sensación de estar presente para todos, pero sentir que nadie realmente te comprende. Tal vez has escuchado conversaciones, has respondido mensajes y has sonreído cuando era necesario. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, aparece aquello que durante el día intentas esconder. Te preguntas quién estaría contigo si dejaras de ser fuerte por un momento. Y quizá has llegado a pensar que tienes que atravesar esta etapa completamente por tu cuenta. Pero Dios quiere que escuches esto con claridad. No estás solo. No significa que todas las personas que esperabas permanezcan a tu lado. Algunas personas se irán, algunas relaciones cambiarán y ciertos caminos dejarán de coincidir con el tuyo. Eso puede doler profundamente, especialmente cuando habías imaginado que caminarían contigo durante mucho tiempo. Pero la ausencia de alguien no significa automáticamente la ausencia de Dios. Hay espacios que quedan vacíos después de una pérdida y que ninguna presencia humana consigue llenar. Precisamente allí puede comenzar una intimidad con Dios que antes no conocías. Cuando todos se retiran, Él no necesita que hagas ruido para saber dónde encontrarte. Quizá nadie sabe lo que has tenido que soportar para llegar hasta este día. Nadie vio las veces que respiraste profundamente antes de responder que estabas bien. Nadie escuchó las conversaciones que tuviste contigo mismo, intentando convencerte de que podías continuar. Nadie conoce cada pensamiento que apareció cuando apagaste la luz y te quedaste a solas. Pero Dios no necesita que expliques cada detalle para comprender tu corazón. Él conoce tus luchas antes de que encuentres las palabras para describirlas. Y cuando no sabes cómo pedir ayuda, su presencia no depende de una oración perfecta. Tal vez has estado esperando que alguien venga a rescatarte de esta sensación. Has deseado una llamada, una visita, una palabra que te haga sentir importante para alguien. Y es completamente humano desear compañía cuando el corazón está cansado. Pero existe algo que necesitas distinguir. Necesitar personas no significa depender de ellas para saber cuánto vales. Tu valor no disminuye cuando alguien decide marcharse de tu vida. Tu identidad tampoco desaparece porque una persona no haya sabido reconocer lo que llevabas dentro. Hay una mirada que permanece sobre ti incluso cuando las miradas humanas desaparecen. Piensa en los momentos en que creíste que Dios estaba demasiado lejos para escucharte. Quizá pediste ayuda y no ocurrió aquello que esperabas en el tiempo que imaginabas. Entonces comenzaste a interpretar el silencio como distancia y la espera como abandono. Pero el silencio de Dios no es una prueba de que hayas sido olvidado. A veces, mientras tú buscas una respuesta, Dios está sosteniendo tu corazón para que no te rindas. A veces no puedes percibir su obra porque estás demasiado cerca del dolor que estás atravesando. Lo que hoy parece ausencia puede estar ocultando una presencia que todavía no sabes reconocer. Y quiero que imagines por un instante que no tienes que demostrar nada delante de Dios. No necesitas presentarte con una sonrisa, ni esconder tus dudas, ni fingir que tienes fuerzas. Puedes acercarte tal como estás, incluso con esa parte de ti que preferirías que nadie conociera. Puedes decirle que estás cansado, que tienes miedo, que no entiendes lo que está sucediendo.
Puedes admitir que hay días en los que tu fe parece más pequeña que tus preocupaciones. Eso no convierte tu corazón en un fracaso delante de Dios. Puede convertirse en el punto exacto desde donde comienzas a confiar de una manera más profunda. Y quizá esta sea la parte que más necesitas recordar cuando termine este capítulo. No necesitas esperar a sentirte acompañado para creer que Dios está contigo. No necesitas ver una señal extraordinaria para reconocer que tu vida sigue estando bajo su cuidado. Hay noches que no terminan porque la oscuridad sea eterna, sino porque todavía estás atravesando la noche. Hay temporadas en las que la compañía que más necesitas no llega en la forma que imaginabas, pero eso no significa que hayas sido dejado atrás. Dios puede encontrarte exactamente allí donde pensabas que nadie podía encontrarte. Y cuando descubres que su presencia no depende de quién se quedó ni de quién se fue, algo comienza a cambiar. Dejas de medir tu valor por la atención que recibes de otras personas. Dejas de interpretar cada ausencia como una confirmación de que no eres suficiente. Comienzas a caminar con una seguridad diferente, porque ya no necesitas que todos comprendan tu camino. Pero hay una verdad todavía más profunda que necesitamos mirar ahora, porque saber que Dios está contigo es poderoso, pero existe otra herida que puede permanecer escondida. La herida de sentir que nadie ha visto todo lo que has tenido que soportar. Te veo. Hay cosas que has vivido que nunca has contado por completo. Personas que te conocen creen saber cómo estás, pero solo conocen una parte de tu historia. Ven que continúas trabajando, atendiendo tus responsabilidades y haciendo lo que necesitas hacer. Pero no ven lo que ocurre cuando cierras la puerta y dejas de actuar como si todo estuviera bien. No conocen las veces que has tenido que recomponerte en silencio para poder continuar. No saben cuántas batallas has enfrentado sin recibir una sola palabra de reconocimiento. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso, hoy quiere decirte, te veo. Te veo cuando haces un esfuerzo que nadie reconoce. Te veo cuando ayudas a otros mientras tú mismo necesitas que alguien te sostenga. Te veo cuando decides permanecer en silencio porque explicar lo que sientes parece demasiado difícil. Te veo cuando sonríes para no preocupar a quienes amas, aunque por dentro estés luchando. Te veo cuando eliges seguir adelante después de una decepción que todavía te duele. Nada de eso ha pasado desapercibido delante de mí. Tu esfuerzo silencioso no es invisible para Dios. Quizá una de las razones por las que estás tan cansado es porque llevas demasiado tiempo intentando demostrar que puedes con todo. Has aprendido a resolver problemas sin pedir ayuda y a esconder tus heridas detrás de una apariencia de fortaleza. Pero Dios no está impresionado por la imagen que intentas mantener delante de los demás. Él mira más profundamente que tus palabras, tus resultados y tus apariencias. Él conoce la intención detrás de cada decisión que has tomado. Conoce también las veces que quisiste rendirte, pero decidiste dar un paso más. Y ese paso que nadie celebró también tiene significado delante de Él. Tal vez has hecho el bien y en lugar de recibir gratitud, recibiste indiferencia. Has entregado tiempo, cariño y paciencia, pero terminaste preguntándote si todo había valido la pena. Es doloroso cuando aquello que haces con un corazón sincero parece no producir ningún fruto visible. Pero no confundas la falta de reconocimiento humano con la falta de valor de lo que hiciste. Hay semillas que permanecen bajo la tierra durante mucho tiempo, antes de mostrar cualquier señal de vida. Lo que hoy parece pequeño puede estar formando algo que todavía no puedes contemplar. Dios ve el corazón con el que sembraste, incluso cuando nadie vio tus manos. También te veo cuando luchas contra pensamientos que preferirías no tener,
Cuando intentas mantener la calma y una preocupación vuelve a aparecer sin pedir permiso. Cuando quieres confiar, pero una experiencia del pasado te hace imaginar que todo volverá a salir mal. Cuando intentas creer que algo bueno puede suceder, pero el miedo te recuerda todo lo que perdiste. Dios no se aleja de ti porque estés atravesando una batalla interior. No tienes que esconder esa lucha para acercarte a Él. Puedes llevarle incluso aquello que todavía no sabes cómo ordenar dentro de tu corazón. Y escucha esto con atención. Ser visto por Dios no significa que Él apruebe todo lo que ocurre en tu vida. Significa que nada de lo que atraviesas está fuera de su conocimiento. Él ve tus decisiones, tus heridas, tus esfuerzos, tus errores y también tus deseos de cambiar. Por eso no necesitas vivir desesperado buscando que todos comprendan tu versión de la historia. Hay cosas que quizá nunca podrás explicar completamente a otras personas. Hay personas que quizá nunca reconocerán el daño que causaron, pero puedes dejar de perseguir esa validación cuando recuerdas que Dios conoce toda la verdad. Y aquí comienza algo que puede transformar profundamente la manera en que miras tu pasado. Tal vez has estado esperando que alguien confirme que tu dolor fue real para permitirte avanzar. Pero Dios ya conoce aquello que ocurrió, incluso las partes que nadie más llegó a descubrir. No tienes que seguir viviendo para demostrar que merecías ser tratado de otra manera. Puedes comenzar a sanar sin esperar que todos comprendan lo que llevaste dentro. Porque cuando sabes que Dios te ve, ya no necesitas vivir desesperadamente buscando ser visto por todos. Y cuando dejas de perseguir explicaciones, aparece una pregunta mucho más profunda. ¿Qué haces cuando Dios tampoco te explica lo que está sucediendo? No tienes que entenderlo todo. Hay momentos en los que lo que más agota no es lo que está sucediendo, sino no saber por qué está sucediendo. Tu mente intenta encontrar una explicación para cada puerta cerrada, cada pérdida y cada demora. Repasas conversaciones, decisiones y posibilidades buscando el punto exacto donde todo comenzó a cambiar. Y cuanto más intentas resolverlo con tus propios pensamientos, más difícil se vuelve descansar. Quieres saber qué ocurrirá mañana, porque la incertidumbre te hace sentir que estás perdiendo el control. Pero escucha esto con calma. No necesitas comprender cada detalle para seguir caminando con Dios. Puedes avanzar incluso cuando todavía no tienes todas las respuestas. Piensa en cuántas veces has detenido tu vida esperando entender algo que quizá solo el tiempo podía revelar. ¿Has querido saber por qué una relación terminó, por qué una oportunidad desapareció o por qué una oración no recibió la respuesta que esperabas? Tal vez has interpretado esa falta de explicación como una señal de que algo salió mal. Pero no todo lo que no entiendes significa que hayas tomado el camino equivocado. Hay cosas que solo adquieren sentido cuando puedes observarlas desde una distancia que todavía no tienes. Lo que hoy parece una pérdida puede revelar una dirección diferente más adelante. Por eso, no conviertas tu necesidad de respuestas en una condición para confiar. La fe no significa apagar tu inteligencia ni dejar de hacer preguntas. Significa reconocer que existe una parte de la realidad que tus ojos todavía no pueden contemplar. Puedes pensar, analizar y buscar sabiduría sin exigir que Dios te entregue el mapa completo. Hay una diferencia enorme entre buscar dirección y exigir certeza absoluta antes de obedecer. Cuando quieres tener todas las garantías, cualquier paso parece demasiado arriesgado. Cuando aprendes a confiar, comienzas a concentrarte en lo que sí puedes hacer hoy, y muchas veces el próximo paso es todo lo que Dios necesita mostrarte. Quizá estás esperando que Dios te revele cómo terminará una situación antes de decidir qué hacer ahora.
Quieres saber si esa puerta se abrirá, si esa persona regresará o si ese sueño todavía tiene un lugar en tu futuro. Pero mientras buscas conocer el resultado, puedes estar perdiendo la oportunidad de vivir correctamente el presente. No necesitas saber cómo terminará todo para actuar con integridad hoy. No necesitas conocer el destino completo para caminar hacia el siguiente lugar con confianza. La dirección de Dios muchas veces se descubre mientras avanzas, no mientras permaneces paralizado esperando una señal perfecta. La incertidumbre no tiene que convertirse en una prisión. También necesitas aceptar que algunas respuestas no llegarán en la forma que esperabas. Puede que Dios no te explique por qué ocurrió aquello que te hirió. Puede que nunca recibas una explicación capaz de satisfacer completamente todas tus preguntas. Eso puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando has sufrido una pérdida profunda. Pero tu paz no puede depender de obtener una explicación para cada acontecimiento de tu vida. Si tu corazón solo puede descansar después de entenderlo todo, cualquier misterio tendrá poder sobre ti. La confianza comienza cuando decides que no saberlo todo no significa estar abandonado. Hay una clase de libertad que aparece cuando dejas de intentar controlar lo que nunca estuvo completamente bajo tu control. No puedes controlar las decisiones de otras personas, el tiempo de cada acontecimiento, ni todos los resultados de tus esfuerzos. Pero puedes decidir qué clase de persona serás mientras atraviesas aquello que no puedes controlar. Puedes responder con dignidad cuando otros actúan injustamente. Puedes mantener tu carácter cuando una oportunidad se retrasa. Puedes seguir haciendo el bien aunque todavía no hayas visto la recompensa de tus esfuerzos. Y puedes confiar en Dios sin convertir cada demora en una sentencia sobre tu futuro. Quizá hoy necesitas dejar de preguntarte constantemente por qué y comenzar a preguntarte qué puedes aprender de este momento. Quizá la situación todavía no ha cambiado porque hay algo en ti que está siendo preparado para lo que vendrá después. Quizá estás aprendiendo paciencia donde antes exigías rapidez. Quizá estás descubriendo una fortaleza que nunca habrías conocido en una temporada cómoda. No necesitas romantizar el dolor ni llamar bueno a todo lo que te ha sucedido. Simplemente puedes reconocer que incluso una etapa difícil puede convertirse en terreno para crecimiento. Y cuando dejas de exigir respuestas inmediatas, tu corazón comienza a recuperar un espacio que la ansiedad había ocupado. Pero existe otra trampa que puede aparecer cuando dejamos de exigir explicaciones. Después de mirar nuestras propias circunstancias, comenzamos a mirar la vida de los demás. Vemos personas avanzando, alcanzando metas y entrando en temporadas que nosotros todavía estamos esperando. Y entonces aparece una pregunta diferente, una que puede robarte la paz incluso cuando aparentemente todo está bien. ¿Por qué ellos parecen avanzar mientras yo sigo aquí? Esa comparación puede hacerte creer que has perdido tu momento. Y la próxima palabra de Dios toca precisamente esa herida, la sensación de haber llegado demasiado tarde. No llegaste tarde. Tal vez estás mirando tu vida y sintiendo que algo debió haber ocurrido mucho antes. Quizá ves a personas de tu edad alcanzando metas que tú todavía estás esperando. Alguien ya construyó la familia que deseaba, otro encontró estabilidad y alguien más comenzó el proyecto que tú sigues posponiendo. Y mientras observas sus avances, una voz dentro de ti comienza a decir que perdiste tu oportunidad. Te preguntas si tomaste demasiadas decisiones equivocadas o si desperdiciaste años que nunca podrás recuperar. Pero comparar tu proceso con el calendario de otra persona puede hacerte despreciar todo lo que Dios ha estado formando en ti. Escucha esto con atención. No llegaste tarde. Tu vida no es una carrera en la que todos tienen que cruzar la misma meta al mismo tiempo.
Cada persona carga una historia distinta, enfrenta circunstancias diferentes y atraviesa procesos que nadie más puede medir desde afuera. Lo que parece rapidez en la vida de otra persona puede esconder años de lucha que tú nunca viste. Lo que parece retraso en tu historia puede estar construyendo raíces que todavía no son visibles. No puedes evaluar el propósito de tu camino utilizando el reloj de alguien más. Dios no necesita copiar el calendario de otra persona para cumplir su propósito contigo. Tu proceso puede tener un ritmo diferente sin tener un valor menor. Quizá has cometido errores y por eso sientes que perdiste años importantes. Hay decisiones que desearías poder tomar nuevamente si tuvieras la oportunidad. Hay conversaciones que cambiarías, puertas que no habrías cruzado y oportunidades que hoy reconoces que no supiste valorar. Pero permanecer atrapado en lo que ya pasó no devuelve el tiempo que deseas recuperar. El arrepentimiento puede enseñarte, pero no tiene que convertirse en una sentencia permanente contra tu futuro. Dios puede trabajar incluso con una historia que contiene errores, pérdidas y decisiones imperfectas. Tu pasado puede explicar algunas cosas, pero no tiene autoridad para determinar todo lo que todavía puedes llegar a ser. Hay personas que abandonan sus sueños porque creen que su momento ya pasó. Dejan de intentar porque miran la edad, las circunstancias o los resultados anteriores y concluyen que ya es demasiado tarde. Pero la madurez también puede traer algo que la juventud todavía no tenía: discernimiento. Las experiencias que antes parecían obstáculos pueden convertirse en sabiduría para tomar decisiones diferentes. Lo que aprendiste después de equivocarte puede protegerte de repetir el mismo patrón. Lo que sobreviviste puede darte una profundidad que no habrías adquirido de otra manera. No todo el tiempo que parecía perdido terminó siendo inútil. Tal vez has estado esperando una puerta durante tanto tiempo que ahora tienes miedo de volver a esperar. Cada demora anterior te enseñó a proteger tus expectativas para no volver a decepcionarte. Entonces dices que ya no esperas nada, cuando en realidad estás intentando proteger un deseo que todavía existe. Pero una espera prolongada no significa necesariamente una promesa cancelada. También puede ser una temporada en la que tus prioridades, tu carácter y tu manera de ver las cosas están cambiando. No tienes que fingir que no deseas aquello que todavía llevas en el corazón. Puedes entregarlo a Dios sin convertir ese deseo en el centro de tu identidad. Y quiero que dejes de utilizar los logros de otras personas como evidencia de tu fracaso. Su avance no significa que tú estés retrocediendo. Su oportunidad no significa que la tuya haya desaparecido. Su historia no fue escrita para convertirse en una medida de tu valor. Hay caminos que comienzan después de años de preparación y decisiones que solo pueden tomarse cuando has adquirido cierta madurez. Tal vez el momento que tú llamas retraso está desarrollando capacidades que necesitarás cuando llegue tu próxima oportunidad. No desprecies una temporada solamente porque todavía no puedes ver su resultado. También necesitas reconocer que no todo lo que deseas debe ocurrir exactamente como lo imaginaste. A veces pensamos que estamos esperando una respuesta específica, cuando en realidad necesitamos estar abiertos a una dirección diferente. Quizá una puerta que deseas abrir no conduce al lugar que imaginabas. Quizá una pérdida que te dejó confundido está obligándote a reconsiderar algo que nunca habías cuestionado. Eso no significa que debas abandonar tus sueños, sino que debes permitir que Dios tenga espacio para redirigirlos. La fe no consiste en obligar al futuro a parecerse a nuestro plan. Consiste en confiar lo suficiente como para continuar cuando el camino toma una forma inesperada. Y aquí aparece una decisión que puede ser incómoda,
pero profundamente liberadora. Si no llegaste tarde, entonces quizá ya no necesitas perseguir desesperadamente aquello que pensabas que debías tener. Tal vez puedes respirar, dejar de compararte y comenzar a preguntarte qué está pidiendo Dios de ti ahora. Porque algunas cosas que deseas pueden convertirse en una carga cuando intentas controlarlas con todas tus fuerzas. Hay momentos en los que avanzar no significa esforzarte más, sino aprender a entregar aquello que ya no puedes controlar. Y esa entrega nos lleva a una palabra que puede resultar difícil de aceptar. A veces, para poder recibir una dirección nueva, primero necesitas aprender a soltar. Suelta. Hay cosas que sigues sosteniendo no porque todavía te hagan bien, sino porque tienes miedo de descubrir quién serías sin ellas. Puede ser una relación, una expectativa, una imagen del futuro o incluso una versión de ti que ya no existe. ¿Has pensado que soltar significa perder definitivamente aquello que deseabas? Por eso vuelves una y otra vez al mismo recuerdo, a la misma pregunta y al mismo escenario imaginario. Intentas encontrar una manera de cambiar lo que ya ocurrió para que finalmente tenga el desenlace que esperabas. Pero mientras tus manos permanecen cerradas alrededor de aquello que no puedes controlar, también estás impidiendo que tu corazón descanse. Tal vez hoy Dios no te está diciendo que luches más, sino que sueltes. Soltar no significa que aquello nunca haya tenido valor para ti. Tampoco significa que debas negar lo que sentiste, borrar tus recuerdos o fingir que no te dolió. Significa reconocer que no puedes construir tu presente viviendo permanentemente alrededor de algo que ya pertenece al pasado. Hay momentos en los que aferrarte parece una forma de demostrar amor, pero en realidad puede convertirse en una forma de permanecer herido. No todo lo que pierdes necesita ser recuperado para que tu vida vuelva a tener sentido. Hay pérdidas que dejan espacio para una nueva etapa que antes no podía comenzar. Y aceptar eso requiere una confianza mucho más profunda que simplemente obtener lo que pediste. Quizá sigues esperando que una persona cambie para poder sentir paz. Cada conversación vuelve a despertar la esperanza de que esta vez será diferente. Cada pequeño gesto te hace imaginar que quizá todo puede regresar a como era antes, pero no puedes controlar el corazón, las decisiones ni la voluntad de otra persona. Puedes amar a alguien sin convertir su comportamiento en la medida de tu tranquilidad. Puedes perdonar sin permitir que una herida continúe gobernando tu vida. Y puedes dejar ir una expectativa sin dejar de creer que Dios todavía puede conducir tu historia hacia algo bueno. Tal vez lo que necesitas soltar no es una persona, sino una respuesta específica. Has decidido que solo podrás sentir paz si Dios responde exactamente como tú imaginaste. Pero cuando colocas una única respuesta como condición para estar bien, tu corazón queda atrapado en una espera interminable. La oración puede convertirse en una negociación en la que dices que confiarás solamente si recibes aquello que pediste. Dios no te invita a una relación basada en controlar el resultado. Te invita a confiar incluso cuando su respuesta toma una forma que todavía no comprendes. A veces la entrega más profunda consiste en decir, Señor, aunque no sea como yo imaginé, sigo confiando en ti. También hay personas que necesitan soltar la culpa por errores que ya reconocieron. Siguen castigándose por decisiones antiguas, aunque hayan aprendido de ellas y cambiado su manera de vivir. Confunden arrepentimiento con condenación y creen que recordar constantemente su fracaso es una manera de demostrar que lo lamentan. Pero permanecer atrapado en la culpa no transforma el pasado. Lo que transforma es reconocer, aprender, reparar cuando sea posible y caminar de manera diferente. No puedes regresar al momento en que tomaste aquella decisión, pero puedes decidir quién serás después de ella. Tu error puede convertirse en una lección,
sin convertirse en tu identidad. Quizá también necesitas soltar la necesidad de demostrarle algo a quienes dudaron de ti. Has trabajado demasiado para que ciertas personas finalmente reconozcan tu valor. Cada logro se ha convertido en una respuesta silenciosa a alguien que alguna vez te hizo sentir insuficiente. Pero vivir para demostrar tu valor mantiene tu corazón conectado a la opinión de quienes querías superar. La verdadera libertad comienza cuando ya no necesitas que esas personas cambien de opinión para sentirte seguro de quién eres. No necesitas ganar una discusión que ya terminó para poder avanzar. No necesitas recibir aplausos de quienes no supieron reconocer tu esfuerzo. Y ahora quiero que imagines tus manos abiertas, no como un gesto de derrota, sino como una señal de confianza. En una mano colocas aquello que no puedes cambiar y en la otra colocas aquello que todavía esperas recibir. Por un momento, dejas de exigirle a tu futuro que se parezca exactamente a tu imaginación. Dejas espacio para que Dios te sorprenda, te corrija, te redirija y también te enseñe. Porque cuando sueltas el control, no necesariamente pierdes dirección. Puedes comenzar a recibirla. Y después de entregar aquello que has estado intentando sostener con todas tus fuerzas, aparece una pregunta inevitable. ¿Hacia dónde debo caminar ahora? Tal vez no necesitas conocer todo el camino. Tal vez solo necesitas saber cuál es el próximo paso correcto. Dios puede no mostrarte el destino completo porque quiere enseñarte a caminar con Él, no solamente llegar a un lugar determinado. Y cuando dejas de exigir un mapa completo, puedes comenzar a prestar atención a la dirección que tienes delante. Quizá llevas mucho tiempo pidiendo una señal gigantesca cuando la respuesta comienza con una decisión sencilla. Una conversación que necesitas tener, una puerta que necesitas cerrar, una responsabilidad que necesitas asumir o un paso que has estado evitando. La próxima palabra toca precisamente ese momento en el que necesitas avanzar sin tener todas las garantías. Yo te guiaré. Tal vez estás frente a una decisión y esperas una señal que elimine toda posibilidad de equivocarte. Tienes dos caminos delante de ti y ninguno parece completamente seguro. Una parte de ti quiere avanzar, mientras otra recuerda todo lo que salió mal en el pasado. Has pedido dirección, pero no has recibido la certeza que estabas esperando. Y esa falta de claridad te ha llevado a pensar que quizá Dios está lejos de tu situación. Pero escucha esta palabra con atención. No necesitas conocer todo el camino para caminar acompañado. Dios puede guiarte incluso cuando todavía no puedes ver dónde termina el sendero. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el futuro antes de obedecer en el presente. Queremos saber qué sucederá dentro de un año antes de tomar la decisión que corresponde hoy. Queremos garantías sobre las personas, los resultados, las oportunidades y las consecuencias. Pero una vida completamente predecible no requiere mucha confianza. La confianza aparece precisamente cuando das un paso sin poseer todas las respuestas. Dios no siempre revela el destino completo de una vez. A veces ilumina solamente el siguiente lugar donde debes poner los pies. Quizá estás esperando saber si debes permanecer o marcharte, comenzar algo nuevo o cerrar una etapa. Tal vez has buscado opiniones de muchas personas porque tienes miedo de tomar una decisión equivocada. Escuchar consejos puede ser sabio, pero ninguna cantidad de opiniones puede reemplazar el discernimiento que necesitas desarrollar. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti, porque forman parte del proceso mediante el cual estás creciendo. No puedes vivir esperando que otra persona cargue permanentemente con la responsabilidad de tu camino. Dios puede darte sabiduría sin quitarte la responsabilidad de decidir. Y aprender a distinguir su dirección también forma parte de tu madurez espiritual.
A veces, la dirección de Dios no llega como una sensación extraordinaria. Puede aparecer a través de una convicción persistente, una verdad que ya conoces o una puerta que requiere que actúes con integridad. Puede surgir cuando una opción contradice aquello que sabes que es correcto, aunque parezca conveniente. También puede manifestarse cuando comprendes que una oportunidad atractiva no compensa el precio que tendría sobre tu paz y tus valores. Por eso, no confundas emoción intensa con dirección divina. No todo lo que te entusiasma viene de Dios, y no todo lo que te incomoda significa que estás tomando una mala decisión. Necesitas aprender a discernir más allá de lo que sientes en un momento determinado. Quizá Dios está tratando de enseñarte algo que no habías considerado. La dirección también puede estar en lo que decides no hacer. No responder inmediatamente puede ser sabiduría. Esperar antes de hablar puede evitar una herida. Cerrar una puerta puede proteger una parte de tu futuro que todavía desconoces. Decir que no puede ser tan importante como aceptar una oportunidad. A veces avanzar significa permanecer quieto hasta que tengas suficiente claridad para actuar correctamente. No necesitas demostrar valentía tomando decisiones impulsivas para demostrar que tienes fe. Y si has cometido errores en decisiones anteriores, no permitas que ese recuerdo te paralice. Quizá una elección equivocada te enseñó a reconocer señales que antes ignorabas. Quizá una relación difícil te mostró límites que antes no sabías establecer. Quizá una oportunidad perdida te obligó a descubrir capacidades que nunca habías desarrollado. No puedes cambiar todas las decisiones que tomaste, pero puedes permitir que cada experiencia aumente tu discernimiento. El pasado puede convertirse en maestro cuando dejas de utilizarlo como una condena. Dios puede enseñarte a caminar con mayor sabiduría precisamente a través de aquello que antes te confundió. Así que si hoy tienes miedo de elegir, no exijas una certeza absoluta antes de dar el próximo paso. Busca sabiduría, examina tus motivos, observa tus responsabilidades y permanece dispuesto a corregir el rumbo cuando sea necesario. No necesitas tener una visión perfecta para comenzar a caminar correctamente. Puedes avanzar con humildad, sabiendo que incluso si descubres que debes cambiar de dirección, todavía puedes aprender. La seguridad no siempre consiste en saber exactamente qué ocurrirá mañana. A veces consiste en saber que no tendrás que enfrentar mañana con las mismas fuerzas, la misma sabiduría ni las mismas capacidades que tienes hoy, porque mientras caminas, Dios también puede formar en ti lo que necesitarás para el camino que viene. Pero existe un momento todavía más difícil que elegir entre dos caminos. Es despertar un día y descubrir que la persona que eras cuando comenzaste este proceso ya no existe. Tu fe puede sentirse diferente, tus certezas pueden haber cambiado y aquello que antes te sostenía puede parecer más débil. Entonces puedes comenzar a pensar que has decepcionado a Dios porque ya no crees con la misma fuerza de antes. Y si alguna vez has sentido eso, necesitas escuchar la próxima palabra con especial atención, porque una fe cansada no significa necesariamente una fe perdida. Incluso cuando tu confianza parece pequeña, Dios todavía puede trabajar con ella. Tu fe pequeña todavía cuenta. Tal vez hubo un tiempo en que orabas con una seguridad que hoy ya no encuentras. Antes creías que las cosas podían cambiar, pero después de tantas decepciones, comenzaste a proteger tu corazón. Sigues creyendo en Dios, pero ya no sientes la misma fuerza cuando intentas confiar. Y quizá te da vergüenza admitirlo porque piensas que una persona de fe no debería sentirse así. Entonces, escondes tus dudas, comparas tu espiritualidad con la de otros y concluyes que estás fallando. Pero Dios no te pide que fabriques una confianza que no sientes.
Tu fe puede estar cansada y todavía ser verdadera. Hay una diferencia entre haber perdido la fe y estar agotado de esperar. Una persona puede seguir creyendo mientras atraviesa una temporada en la que sus emociones ya no consiguen acompañar esa creencia. Puedes tener preguntas y continuar buscando a Dios. Puedes sentir miedo y aún así decidir no abandonar el camino. Puedes despertar sin entusiasmo y todavía hacer una oración sencilla. La ausencia de una emoción intensa no significa automáticamente la ausencia de fe. A veces, la fe más sincera es simplemente decidir permanecer cuando sería más fácil alejarse. Quizá te has comparado con personas que parecen tener una confianza inquebrantable. Escuchas cómo hablan de Dios y piensas que tú deberías sentir lo mismo. Ves sus testimonios, sus palabras y su seguridad, y empiezas a creer que tu propia experiencia espiritual es insuficiente. Pero no conoces todas las noches que esas personas atravesaron antes de llegar al lugar donde ahora las ves. No puedes medir tu relación con Dios utilizando la expresión exterior de la fe de otra persona. Tu camino tiene preguntas que son tuyas, heridas que son tuyas y aprendizajes que nadie puede vivir por ti. Dios no necesita que seas una copia de alguien más para acercarse a ti. Tal vez tu oración de hoy no será larga. Quizá solamente podrás decir: Dios, ayúdame a confiar otra vez. Y si esas son las únicas palabras que puedes pronunciar, no las desprecies. Una oración sencilla puede ser profundamente sincera cuando nace de un corazón que ya no sabe qué decir. No necesitas impresionar a Dios con discursos para ser escuchado. No necesitas encontrar las palabras perfectas antes de acercarte. Puedes comenzar con la poca fuerza que tienes y permitir que el resto del camino se construya paso a paso. También existe una forma silenciosa de fe que muchas personas no reconocen. Es levantarte después de una noche difícil y cumplir con lo que debes hacer. Es decidir no devolver el daño que recibiste. Es continuar tratando bien a alguien aunque tú mismo estés atravesando una batalla. Es pedir perdón cuando sabes que te equivocaste y aceptar que necesitas cambiar. Es elegir la verdad cuando una mentira sería más conveniente. La fe no siempre se ve como una experiencia extraordinaria. Muchas veces se demuestra en decisiones pequeñas que nadie aplaude. Si hoy te sientes espiritualmente débil, no conviertas esa sensación en una acusación contra ti mismo. No necesitas añadir culpa a una temporada que ya está siendo difícil. En lugar de preguntarte constantemente por qué no tienes más fe, comienza preguntándote qué puedes entregar a Dios con la fe que todavía tienes. Tal vez puedes entregar una preocupación, tal vez puedes entregarle una decisión, una relación, un miedo o una parte de tu futuro. La confianza puede crecer cuando dejas de exigirle a tu corazón que sienta todo de una vez y comienzas a practicarla en algo concreto. Y quizá necesitas escuchar algo que puede cambiar la forma en que ves tu debilidad. Tu momento de mayor cansancio no tiene que convertirse en el capítulo que defina tu relación con Dios. Una temporada seca no significa que todas las raíces hayan muerto. Hay procesos invisibles que continúan incluso cuando la superficie parece inmóvil. No midas todo lo que Dios está haciendo por lo que puedes sentir hoy. Puede que tu fe esté siendo reconstruida de una manera más profunda, menos basada en emociones y más arraigada en confianza. Y cuando una confianza madura atraviesa una temporada difícil, ya no depende tanto de que todo salga como esperaba. Por eso, si hoy solo tienes una pequeña cantidad de esperanza, no la desprecies. Protégela, aliméntala y llévala delante de Dios sin sentir vergüenza por su tamaño. No necesitas saber cómo recuperar toda tu fuerza espiritual esta noche. Solo necesitas dar un paso sincero en dirección a Dios. Una oración sencilla puede ser ese paso.
una decisión correcta puede ser otro. Y cuando empiezas a caminar nuevamente, descubres que la historia todavía no terminó, aunque una etapa de tu vida haya llegado a su límite. Esto no es el final. Hay temporadas que terminan de una manera que nunca habías imaginado. Una relación cambia, una oportunidad desaparece, un proyecto se detiene o una puerta que esperabas ver abierta permanece cerrada. Y cuando algo termina sin que estés preparado, es fácil pensar que también terminó la posibilidad de volver a empezar. Miras aquello que quedó atrás y sientes que tu mejor momento pertenece al pasado. Quizá has llamado fracaso a una etapa que todavía no has aprendido a interpretar, pero una página cerrada no significa que el libro haya terminado. Dios todavía puede escribir algo nuevo con lo que quedó después de esa pérdida. Hay finales que duelen precisamente porque habías construido una expectativa alrededor de ellos. No solamente perdiste algo que tenías, también perdiste la imagen de lo que pensabas que iba a suceder. Eso explica por qué algunas despedidas continúan doliendo mucho después de que la situación terminó. No estás llorando solamente por lo que ocurrió, sino por el futuro que habías imaginado. Y necesitas darte permiso para reconocer esa pérdida sin permitir que ella defina todo lo que vendrá. No tienes que fingir que no te importa para demostrar que confías en Dios. Puedes lamentar lo que terminó y, al mismo tiempo, creer que todavía existe un mañana. Quizá aquella puerta cerrada te hizo cuestionar tus capacidades. Te esforzaste, hiciste planes y entregaste lo mejor de ti, pero el resultado no correspondió a lo que esperabas. Entonces comenzaste a pensar que ese rechazo era una evaluación de tu valor, pero una oportunidad perdida no puede determinar quién eres. Un proyecto que no funcionó no convierte tus talentos en inútiles. Una persona que no eligió quedarse no demuestra que tú no merezcas amor. Y una etapa difícil no tiene autoridad para decidir el alcance de tu futuro. Tal vez estás intentando reconstruir exactamente lo que existía antes. Quieres recuperar la misma vida, la misma relación, la misma seguridad y la misma versión de ti que conocías. Pero algunas veces Dios no está intentando devolverte al lugar donde estabas. Puede estar enseñándote a avanzar hacia un lugar que todavía no reconoces. Eso puede dar miedo, porque lo conocido, incluso cuando ya no funciona, proporciona una sensación de seguridad. Sin embargo, permanecer aferrado a una etapa terminada puede impedirte reconocer una nueva oportunidad. No todo nuevo comienzo se parece al sueño que originalmente pediste. También existe una diferencia entre aceptar un final y rendirte. Aceptar significa dejar de pelear contra una realidad que ya ocurrió. Rendirse significa decidir que esa realidad determina todo lo que sucederá después. Puedes aceptar que algo terminó sin concluir, que tu vida perdió su sentido. Puedes reconocer una derrota sin convertirte en una persona derrotada. Puedes cerrar una puerta sin abandonar la esperanza de encontrar dirección en otro camino. Lo que terminó merece ser colocado en su lugar, no convertido en el dueño de tu futuro. Quizá todavía no puedes imaginarte feliz después de lo que sucedió. Tal vez pensar en comenzar nuevamente parece demasiado difícil porque tu corazón todavía está recuperándose. No necesitas sentir entusiasmo para comenzar a reconstruir tu vida. A veces, un nuevo comienzo empieza de una manera mucho más sencilla. Levantarte, ordenar tus pensamientos y decidir que no vas a permanecer detenido para siempre. Puede comenzar con una conversación honesta, una decisión pendiente o una rutina pequeña que vuelva a darte estabilidad. No subestimes los pasos pequeños cuando estás reconstruyendo algo desde cero. Una vida nueva puede comenzar mucho antes de que puedas verla completa. Y hay algo que debes vigilar durante esta etapa. No permitas que una decepción se convierta en una profecía sobre todo lo que vendrá.
Porque cuando algo nos hiere profundamente, nuestra mente intenta protegernos imaginando que volverá a ocurrir. Entonces, dejamos de intentar, dejamos de confiar y rechazamos oportunidades antes de que puedan decepcionarnos. Pero protegerte de todo posible dolor también puede impedirte experimentar nuevas posibilidades. No necesitas regresar a la ingenuidad que tenías antes de ser herido. Puedes avanzar con mayor sabiduría sin cerrar completamente la puerta a lo que todavía puede suceder. Quizá hoy no necesitas una explicación sobre por qué terminó aquella etapa. Quizá necesitas permiso para creer que el final de algo no es el final de ti. Tu historia todavía contiene páginas que no has leído. Hay personas que todavía no conoces, decisiones que todavía no has tomado y caminos que todavía no has recorrido. No sabes qué puede surgir después de esta temporada porque todavía estás dentro de ella. Por eso no utilices el capítulo más doloroso de tu historia para escribir la última frase. Porque después de una temporada en la que pensaste que ya no quedaba nada por esperar, todavía queda una palabra que puede devolverle espacio a tu esperanza. Todavía hay más. Tal vez llegaste a un punto en el que dejaste de esperar algo bueno, porque esperar comenzó a doler demasiado. Después de tantas decepciones, aprendiste a bajar tus expectativas para no volver a sentirte herido. Ya no haces grandes planes, ya no imaginas demasiado y prefieres decir que no esperas nada. Pero algunas veces esa indiferencia que parece fortaleza es solamente un corazón intentando protegerse. Hay una parte de ti que todavía desea creer, aunque tengas miedo de admitirlo. Y precisamente a esa parte quiero hablarle ahora. Todavía hay más para tu vida. No porque todo vaya a suceder exactamente como lo imaginaste, sino porque tu historia todavía no ha terminado. Quizá durante mucho tiempo has pensado que lo mejor ya pasó. ¿Recuerdas una época en la que tenías más ilusión, más energía o más confianza en el futuro? Miras hacia atrás y comparas aquella versión de ti con la persona que eres ahora. Pero el hecho de que una temporada haya sido hermosa no significa que ninguna otra pueda volver a serlo. El futuro no está obligado a repetir el pasado para tener valor. Puede ofrecerte experiencias diferentes, relaciones diferentes y una comprensión de ti mismo que antes no tenías. Hay cosas que todavía pueden nacer precisamente porque ya no eres la misma persona de antes. Tal vez estás esperando que aparezca algo extraordinario para volver a sentir esperanza. Pero los nuevos comienzos rara vez llegan anunciándose con claridad. A veces empiezan con una conversación que parecía insignificante, con una decisión pequeña que cambia una dirección completa, con una oportunidad que inicialmente parece demasiado sencilla para tener importancia, con una puerta que no habías considerado porque estabas concentrado en la que se cerró. No desprecies los comienzos pequeños solamente porque no se parecen a la respuesta que imaginaste. Y quiero que entiendas algo importante sobre la esperanza. Esperar en Dios no significa convencerte de que todo sucederá exactamente como deseas. Significa creer que incluso cuando el camino cambia, tu vida todavía puede tener propósito. Significa dejar de exigirle al futuro una forma específica antes de permitirte caminar hacia él. Puedes tener sueños y al mismo tiempo mantener las manos abiertas. Puedes desear algo profundamente sin convertirlo en la única manera en que imaginas ser feliz. Esa clase de esperanza es más profunda porque no depende completamente de las circunstancias. Quizá todavía llevas una herida que te hace pensar que no podrás volver a confiar. Tal vez alguien te decepcionó y desde entonces has construido una distancia alrededor de tu corazón. No tienes que entregar tu confianza indiscriminadamente para demostrar que has sanado. Puedes aprender a establecer límites, reconocer señales y caminar con mayor discernimiento.
Sanar no significa volver a ser exactamente quien eras antes de la herida. Significa poder avanzar sin permitir que aquello que ocurrió controle cada decisión futura. Tu dolor puede formar parte de tu historia sin convertirse en el autor de tu futuro. Puede que todavía no veas ninguna evidencia de lo que esperas. Quizá miras tu realidad y todo parece exactamente igual que hace semanas o meses, pero no confundas ausencia de resultados visibles con ausencia de movimiento. Hay procesos que requieren tiempo, decisiones que necesitan madurar y caminos que solo se revelan después de dar ciertos pasos. No puedes exigirle a una semilla que parezca un árbol antes de haber tenido tiempo para crecer. Tu responsabilidad no es controlar cada etapa del proceso. Tu responsabilidad es permanecer disponible para lo que Dios quiera hacer con la vida que tienes hoy. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que tus mejores días quedaron atrás, quiero que cambies una pregunta. En lugar de preguntarte cuánto perdiste, pregúntate qué puede comenzar ahora que antes no era posible. En lugar de mirar solamente la puerta que se cerró, observa qué otras direcciones existen delante de ti. En lugar de medir tu vida por aquello que todavía no tienes, reconoce cuánto has aprendido mientras atravesabas lo que ya viviste. Quizá no puedes recuperar el tiempo perdido, pero todavía puedes utilizar sabiamente el tiempo que tienes delante. Quizá no puedes cambiar la historia anterior, pero puedes decidir qué significado tendrá en la historia que continúas escribiendo. Todavía hay espacio para crecer, servir, amar, aprender, reconstruir y comenzar nuevamente. Y ahora quiero que vuelvas por un instante al lugar desde donde comenzamos. Quizá llegaste buscando una señal porque estabas cansado de esperar una respuesta. Quizá esperabas que Dios cambiara una circunstancia, pero durante este camino descubriste que también quería hablarle a tu corazón. Te recordó que no estás solo, que te ve, que no necesitas entenderlo todo, que no llegaste tarde y que puedes soltar aquello que ya no puedes controlar. Te mostró que puede guiarte, que una fe pequeña todavía puede sostener un paso y que un final no tiene que convertirse en una condena. Y ahora queda una verdad que reúne todas las anteriores. Todavía hay más delante de ti, aunque todavía no puedas verlo. Tal vez Dios no quería darte una explicación hoy. Tal vez quería darte una palabra para que pudieras continuar. Tal vez esta era la palabra que necesitabas. Tal vez durante todo este tiempo estabas esperando que Dios te explicara lo que estaba sucediendo. Querías entender por qué algunas personas se fueron, por qué ciertas puertas se cerraron y por qué algunas respuestas tardaron tanto. Pero quizá la respuesta que necesitabas no era una explicación, sino una palabra que pudiera sostenerte mientras atravesabas el proceso. Porque hay preguntas que necesitan tiempo para encontrar respuesta, pero hay verdades que pueden darte fuerzas para continuar hoy. Y cada palabra que escuchaste aquí apunta hacia una realidad que no depende completamente de tus circunstancias. Tu vida puede estar atravesando incertidumbre, pero eso no significa que hayas perdido dirección. Tu corazón puede estar cansado, pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Cuando te sentiste solo, necesitabas recordar que la ausencia de ciertas personas no significa la ausencia de Dios. Cuando pensaste que nadie entendía lo que estabas viviendo, necesitabas recordar que existe una mirada que conoce toda tu historia. Cuando exigiste respuestas para poder descansar, necesitabas aprender que la confianza también puede existir en medio del misterio. Cuando comparaste tu camino con el de otros, necesitabas recordar que tu proceso no tiene que obedecer el calendario de nadie. Cuando intentaste sostener aquello que ya no podías controlar, necesitabas descubrir que entregar también puede ser un acto de fe. Cuando no sabías hacia dónde caminar, necesitabas entender que no siempre necesitas ver todo el camino.
Y cuando tu fe se hizo pequeña, necesitabas recordar que una pequeña decisión de confianza todavía puede abrir el siguiente paso. Quizá una de esas palabras tocó una parte de ti que llevabas mucho tiempo intentando proteger. Tal vez fue la palabra que necesitabas escuchar después de una noche en la que pensaste que ya no podías continuar. Quizá fue la que apareció después de una pérdida que todavía no sabes cómo aceptar. O tal vez fue la que necesitabas cuando empezaste a creer que todos estaban avanzando mientras tú permanecías detenido. No descarte aquello que resonó profundamente dentro de ti. A veces una verdad nos incomoda precisamente porque llega al lugar que hemos estado evitando mirar. Y cuando una palabra nos confronta con honestidad, también puede abrir espacio para una transformación real. Ahora piensa en aquello que todavía pesa dentro de ti. No intentes resolverlo todo en este momento. No necesitas reconstruir tu vida completa después de escuchar este mensaje. Quizá solamente necesitas tomar una de estas palabras y llevarla contigo durante los próximos días. Cuando aparezca la soledad, recuerda que no estás solo. Cuando sientas que nadie comprende tu lucha, recuerda que Dios te ve. Cuando la incertidumbre vuelva a presionarte, recuerda que no tienes que entenderlo todo para seguir confiando. Y cuando vuelvas a mirar la vida de otra persona y sientas que estás quedándote atrás, recuerda que no llegaste tarde. Cuando aparezca el deseo de recuperar aquello que ya terminó, recuerda que soltar no significa que tu historia haya perdido valor. Cuando tengas que tomar una decisión sin conocer todos los resultados, recuerda que puedes caminar buscando dirección en lugar de exigir certeza absoluta. Cuando tu fe vuelva a sentirse débil, no la conviertas en motivo de condenación. Cuando una etapa termine, no escribas la última frase de tu vida sobre esa página. Y cuando tu corazón diga que ya no vale la pena esperar, recuerda que todavía hay más delante de ti. No necesitas ver ese futuro completo para comenzar a creer que puede existir. Quizá este sea el momento de dejar de interpretar cada dificultad como una señal de que Dios se ha alejado. Una puerta cerrada no siempre significa rechazo. Una demora no siempre significa abandono. Una pérdida no siempre significa que todo terminó. Una temporada de silencio no significa que el cielo haya dejado de escuchar. Y una fe cansada no significa que hayas dejado de pertenecer a Dios. Hay cosas que solamente podrás comprender cuando mires hacia atrás y descubras cuánto estabas siendo formado mientras pensabas que simplemente estabas sobreviviendo. Por eso, antes de continuar con tu día, guarda una de estas palabras dentro de tu corazón. No la conviertas en una frase vacía que escuchaste una vez y después olvidaste. Permite que se convierta en una verdad que puedas recordar cuando llegue el momento de volver a enfrentar aquello que te preocupa, porque quizá tus circunstancias no cambien inmediatamente después de este mensaje. Quizá esa puerta todavía permanezca cerrada, esa respuesta todavía tarde y ese camino todavía parezca incierto, pero tú puedes comenzar a mirar todo eso de una manera diferente. Tal vez Dios no quería darte una explicación hoy. Tal vez quería darte una palabra para que pudieras continuar. Y ahora quiero hacerte una pregunta que no necesita una respuesta perfecta. De las 9 palabras que escuchaste, ¿cuál sentiste que llegó directamente al lugar donde más necesitabas consuelo? No pienses demasiado antes de responder. Busca dentro de ti aquella que produjo una pausa, aquella que hizo que recordaras algo o alguien. Puede ser la palabra que necesitabas escuchar en esta etapa específica de tu vida. Escríbela en los comentarios como una declaración de fe y deja que quede registrada como un recordatorio para los días difíciles. Porque a veces, una sola palabra, escuchada en el momento correcto, puede ayudarte a dar el siguiente paso.
Ahora vuelve a mirar aquello que estás viviendo, pero hazlo desde un lugar diferente. Quizá las circunstancias siguen exactamente donde estaban cuando comenzaste a escuchar este mensaje. La puerta puede continuar cerrada. La respuesta puede no haber llegado y algunas preguntas pueden permanecer abiertas. Pero tú ya no tienes que mirar esa realidad con los mismos ojos con los que la mirabas antes. Porque aprendiste que el silencio no siempre significa ausencia y que una demora no determina el valor de tu historia. Aprendiste que puedes atravesar una temporada difícil sin permitir que esa temporada defina quién eres. Y quizá eso era precisamente lo que tu corazón necesitaba recordar hoy. Si te sentiste solo, recuerda que tu valor no depende de quién decidió quedarse. Si sentiste que nadie comprendía lo que estabas soportando, recuerda que Dios conoce incluso aquello que nunca lograste explicar. Si necesitabas respuestas y no las recibiste, recuerda que puedes continuar caminando sin comprender cada detalle. Si pensaste que habías perdido tu momento, recuerda que el camino de otra persona nunca fue diseñado para medir el tuyo. Si llevabas demasiado tiempo aferrado a algo, recuerda que entregar no significa fracasar. Si no sabías qué decisión tomar, recuerda que no necesitas conocer todo el futuro para dar un paso correcto hoy. Y si tu fe se debilitó, recuerda que todavía puedes acercarte a Dios desde el lugar exacto donde te encuentras. Quizá has estado esperando que Dios cambie primero tu situación para poder recuperar la paz. Pero tal vez una parte de esa paz puede comenzar antes de que cambien las circunstancias. Puedes dejar de pelear con aquello que ya ocurrió y comenzar a preguntarte qué puedes hacer con lo que tienes delante. Puedes dejar de castigarte por lo que no puedes cambiar y comenzar a cuidar aquello que todavía está bajo tu responsabilidad. Puedes dejar de comparar tu historia y volver a prestar atención al camino que tienes delante. No necesitas resolver toda tu vida esta noche. Necesitas solamente decidir cuál será tu próximo paso con Dios. Y cuando llegue un día en el que vuelvan las dudas, no pienses que has regresado al punto de partida. La lucha puede aparecer nuevamente sin significar que todo lo que aprendiste desapareció. Habrá días de confianza y habrá días en los que necesitarás recordar nuevamente estas verdades. Eso no te convierte en una persona débil. Te convierte en alguien que está aprendiendo a caminar en medio de circunstancias reales. La madurez espiritual no consiste en no volver a sentir miedo, sino en aprender qué hacer cuando el miedo aparece. No consiste en tener todas las respuestas, sino en saber dónde llevar las preguntas. Por eso, elige una de las 9 palabras y guárdala contigo. Escríbela si necesitas verla cuando despiertes, cuando estés preocupado o cuando la noche vuelva a sentirse demasiado larga. No como una fórmula para controlar lo que sucederá, sino como un recordatorio de aquello que decidiste creer. Cuando te sientas solo, vuelve a recordar que no estás solo. Cuando dudes de tu valor, recuerda que Dios te ve. Cuando no entiendas el camino, recuerda que no tienes que entenderlo todo para continuar caminando. Y si este mensaje encontró un lugar dentro de ti, no lo dejes terminar simplemente cuando cierre este video. Permite que una de estas palabras acompañe tus decisiones, tus conversaciones y tus momentos de silencio durante los próximos días. Si necesitas fortalecer tu fe, permanecer cerca de Dios y recibir mensajes que hablen directamente a las luchas que muchas veces llevamos en silencio, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que está atravesando una temporada difícil, comparte este mensaje con esa persona. Quizá tú ya no necesitas estas palabras de la misma manera, pero alguien más puede estar esperando exactamente este recordatorio. A veces, Dios utiliza una conversación, una persona o incluso un mensaje para llevar consuelo hasta un corazón que estaba a punto de rendirse.
No sabes cuánto puede significar para alguien recibir una palabra de esperanza en el momento correcto. Antes de irte, quiero que respondas una sola pregunta desde el corazón. ¿Cuál de estas 9 palabras sentiste que Dios estaba diciendo directamente a ti? Escríbela en los comentarios, no solamente para compartir tu experiencia, sino para convertirla en una declaración personal. Y cuando vuelvas a verla dentro de unos días, recuerda el lugar desde donde comenzaste este mensaje. Quizá todavía no tengas todas las respuestas. Quizá todavía existan cosas que no entiendes y situaciones que necesitan tiempo. Pero puedes continuar caminando con la certeza de que tu historia todavía está siendo escrita. No estás solo. Dios te ve. No tienes que entenderlo todo. No llegaste tarde. Puedes soltar. Dios puede guiarte. Tu fe pequeña todavía cuenta. Esto no es el final. Y todavía hay más delante de ti de lo que hoy puedes ver. Finalmente, no permitas que el miedo te convenza de que aquello que estás viviendo es toda tu historia. No permitas que una temporada de silencio te haga olvidar todas las veces que Dios ya te sostuvo. No permitas que una pérdida te convenza de que nunca volverás a comenzar. Y no permitas que una respuesta que todavía no llegó destruya la esperanza que todavía puede crecer dentro de ti. Levanta nuevamente tus ojos, respira profundamente y da el siguiente paso. No necesitas saberlo todo, solo necesitas confiar en que Dios todavía está contigo mientras avanzas.